será importante este acto que tenemos de orador de maestro de ceremonia, el gobernador de Carabobo, Gustavo Pulido, que fue el secretario general de gobierno durante todo, pues gran colaborador y amigo, ¿no? Esta es una reunión de amigos. Yo sabía que el profesor Medina Rubio iba a hablar del libro porque se lo ha estudiado, fue el presidente del jurado mío en la tesis, o sea, se lo estudió, el libro fue indudablemente adecuada su redacción para que sea un libro, porque queríamos dar pues un aporte a la investigación. Esto es verdad que yo me siento emocionado porque la presentación de este libro por el significado que tiene para mí, que recoge en gran parte las vivencias al lado de Hugo Chávez. Yo conocí a Hugo Chávez, tenía 16 años en 1980, él tenía 25 años, yo de 16, él de 25, y prácticamente ahí en la academia toda una trayectoria pues hasta su desaparición física. Entonces tiene un gran significado para mí. Yo pensaba, o quiero hablar más que todo, que estamos entre amigos, porque uno ve aquí, todos somos parte de esta historia viva. Y bueno, y hoy he tenido la suerte en las múltiples obligaciones que tiene nuestra presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, de acompañarme. Sin duda alguna, este libro, Élite del Poder, Sufragio y Participación Política en Venezuela, además de la voluntad política de Chávez de ir a la participación política, sin duda alguna, no se hubiesen logrado los objetivos palpables, no se hubiesen logrado los niveles de participación si al frente del poder electoral no hubiese estado una persona, una mujer valiente, valiosa, dedicada a su trabajo, científica, como lo es Tibisay Lucena, que le debemos. Y el libro no se hubiese escrito con la parte de la investigación histórica cuantitativa que tiene, sin que Tibisay Lucena haya llevado los registros que lleva, se haya preocupado como presidenta del Consejo Nacional Electoral en llevar los registros, recuperar registros históricos y tenerlo correctamente en los archivos. Y bueno, y aquí está la variable, o dos de los anexos de este libro son muy importantes para las futuras investigaciones, como son, que son fuentes inéditas, que están correctamente en los archivos, pero que fueron utilizadas por primera vez, han sido para el análisis de la historia de la participación política, utilizadas como son los no inscritos en el registro electoral, y un cuadro que está acá, que es muy importante, que es la comparación, que a veces no se busca, pero lo tiene, severa como es Tibisay Lucena y rigurosa en lo científico. Ella pues le dijo a su equipo que le buscaran en el INE, y hay una comparación de la población mayor de 18, con edad de 18 o mayor de 18 años, comparada con las que están inscritas en el registro electoral. Y esto es muy importante porque fueron las variables o las fuentes primarias que yo utilicé para componer o hacer lo que llamamos la base de apoyo popular. La base de apoyo popular es bien importante porque no solamente, fíjense que hasta la escritura de este libro, la participación popular se ha evaluado a través de los niveles de abstención. Prácticamente, usted ve cualquier escrito de cualquier politólogo para hablar de la participación política, se va a los niveles de abstención. Yo tengo un ejemplo aquí, para que más o menos el profesor habló de los indicadores, de la importancia de este indicador. Un ejemplo de la elección de 1968 de Caldera. Y una de las cosas que hace el libro es que crea una metodología, o yo planteo para la discusión una metodología para analizar en el futuro
la historia de la participación política en Venezuela, que va más allá de simplemente observar ese indicador de abstención o esa variable de abstención. Y lo voy a leer del libro porque, bueno, usa cifras. Y dice lo siguiente en el libro, en su página 74, Élite del Poder, sufragio y participación política, que es un homenaje a Chávez, pero también es un homenaje a Tibisay y Lucena y a todos los que han luchado en este país por una mejor y mayor participación política. Muchos aquí presentes, muchos presentes en el panel, Juan Mendoza, ya que lo que pasa es que me quedé en el vocativo nada más con Tibisay y Lucena, que es culpable, y mi profesora eterna, porque Lucena es una de las profesoras en esta materia electoral. Dice, cito la parte, porque es interesante hablar de algunas cosas antes de entrar, porque de verdad lo que iba a hablar yo era de la motivación, ¿qué me motivó a mí a escribir el libro? Dice lo siguiente, y me cito. Y cito la cifra de Tibisay y Lucena. Es de estos cuadros que están anexos aquí, que van a ser muy importantes. Estos cuadros son una fuente primaria para los futuros investigadores en la materia. Dice lo siguiente, si se toma, por ejemplo, los indicadores de las elecciones presidenciales de 1968, donde fue electo Rafael Caldera, y solo se observa el dato de la abstención, estaremos ante el gobernante electo en el proceso con menor abstención de la historia democrática de Venezuela, ubicándose en 3,27%, como así lo ha tratado la historiografía hasta este momento. Y entonces sigue aquí el autor. Pero esto no quiere decir que haya sido el proceso donde se dio la mayor participación política a través del sufragio, y mucho menos es garantía de que ese gobierno esté en condiciones de ejercer con mayor autonomía la representación política de los que sufragaron por él ante las minorías poderosas integrantes del sistema político de conciliación de élite. Si ante el mismo ejemplo observamos los otros indicadores utilizados en esta investigación, se evidencia que el porcentaje de ciudadanos con edad de votar no inscritos en el registro electoral, porcentaje NIRE, fue 4 veces mayor que la abstención, ubicándose en 14,18%. Y la base de apoyo popular, porcentaje BAC, obtenido por Rafael Caldera en esta elección, fue tan solo 22%, siendo la segunda menor de los gobernantes puntofijistas, solo superada por su segunda elección en 1993, que alcanzó la cifra del 14%. Es decir, porque el porcentaje de la base de apoyo popular es la cantidad de venezolanos, inscritos o no en el registro electoral, que votaron por ese candidato. Y eso le da uno de los grandes problemas que vamos a hablar un poco de las conclusiones del libro más adelante, que es que en el libro también la mayoría de la historiografía habla de que en Venezuela desde 1958 se instaló un sistema de partidos. Yo difiero aquí en este libro de que fue un sistema de partidos. Lo que se estableció en Venezuela, y hay aquí evidencia, y está comprobado en el libro, yo lo he llamado un sistema de conciliación y circulación de la élite en el poder tutelado por los Estados Unidos, a donde el sistema de partido político era una parte de un sistema total. Porque las decisiones políticas, aunque no estaban en ninguna ley, no estaban en ningún decreto, desde que se instaló el pacto de punto fijo, que fue un pacto de élite, las decisiones, aquí dice el sistema político, fue un sistema de conciliación y circulación de élite. Y es interesante y es importante porque ya vamos a hablar de los aportes del libro, de la teoría, antes de seguir, fíjate, Tibisay, antes de seguir con el vocativo. A finales en la segunda mitad del siglo XIX sale la concepción materialista de la historia. Carlos Marx, en 1859, escribe el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, y él habla ahí por primera vez de que la historia está marcada por las condiciones materiales de vida. Dice así esa palabra, condiciones materiales de vida. Y entonces esas condiciones materiales de vida dividen a la sociedad en clases, y que la historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases. Luego, años más tarde, es importante para después entrar a la motivación,
Años más tarde, Engels, en su escrito, más o menos en 1878, 1876, él llega y escribe del socialismo utópico al socialismo científico, y llega y nos dice, y entonces ahí sí habla de la concepción materialista de la historia, y llega y dice algo: las causas últimas, no dice que es la única, pero dice la causa última de todo cambio político y social, y lo dice así, no lo busca en la cabeza de la gente, sino en las condiciones materiales de existencia y en la lucha de clases. O sea, eso va a dar, además de una concepción de la historia, te va a dar también una orientación sobre tus líneas políticas sobre un gobierno, si lo vas a hacer pendiente de mejorar las condiciones materiales de existencia de la población, buscar la justicia social, la igualdad social o no. Porque entonces viene, que esto es bien importante, en la misma temporalidad, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, surge la teoría elitista, de la concepción elitista de la historia y de la política, con Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto. Y llega Gaetano Mosca y dice que no, que la historia es la historia de una minoría dominante, dice Gaetano Mosca, y que las masas son incultas y siempre tienen la necesidad natural de ser gobernadas. Fíjate, es la historia de una élite. Y es una concepción, es una teoría. Y luego llega Vilfredo Pareto y dice que la historia no es la historia de la lucha, no está marcada por la lucha de clase, sino que la historia la marca una minoría dominante que circula en el poder, ¿verdad? La circulación en el poder. Y habla de tres elementos fundamentales, y esto es bien importante, para preservar esa circulación de la élite en el poder. Tres características fundamentales: la despolitización de las masas, fundamental; la cooptación de dirigentes influyentes en la masa para ponerlo al servicio de la élite; y la represión a los individuos irreductibles de esa masa. Eso lo plantea la teoría, ¿no? La teoría. Y bueno, autores como Rey, él habla del sistema político de conciliación de élite. Entonces está demostrado que incluso que en el 58 las grandes decisiones se tomaban en Venezuela a partir de un sistema de conciliación de élite, de esas minorías poderosas que tenían capacidad de desestabilizar los gobiernos. ¿Y quiénes formaban parte de esa élite del poder? Lo que después llamó Charles Mill, después de la Segunda Guerra Mundial, hace un análisis de cuál es el sistema de gobierno de los Estados Unidos y escribe el libro La élite del poder, un libro que tiene más de 500 páginas. Entonces, él decía que incluso que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una élite, y el que estaba al frente de esa élite del poder era el poder económico, y que la élite en los Estados Unidos la conformaba, la capitaneaba el poder económico en conjunto con la élite política y la élite militar, la élite política y militar. Y decía algo así: las demás instituciones parecen estar al margen de la historia y que más bien están al servicio de la historia. Y hablaba de que la religión y la educación estaban al servicio de las élites, al servicio de esa. Entonces es bien importante esta parte de la concepción. Y bueno, y de verdaderamente pues bien sentido para mí la presencia de Tibisay Lucena aquí en este acto, porque es parte de los logros de la participación política, porque si el pensamiento político era de Hugo Chávez, la voluntad política vino de la participación de Hugo Chávez, hay que reconocer que la capitana para operacionalizar esa idea de participación política en Venezuela se llama Tibisay Lucena. Eso quiere decir que a mi presidenta Tibisay Lucena nadie le va a quitar lo bailado en la participación política. Diría ya en el... Bueno, la magistrada Indira Alfonso. Bueno, Indira Alfonso, mira, está la presidenta del Poder Electoral aquí. Estamos hablando de un tema del sufragio y participación política.
está la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y es vicepresidenta del Parlamento. Bueno, Indira Alfonso, fíjate, porque yo quiero hablar de la motivación, aquí estamos hablando, yo voy a hablar de la historia, no del libro en sí, sino de la historia, de por cómo llegamos a escribir ese libro, que es hablar de lo que está escrito en el libro también. Indira Alfonso, ¿sabes que yo en el año 2000, yo fui electo diputado y fui designado presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Cuando yo llego allá a la Asamblea Nacional y pido el personal de la lista para ver quiénes son los investigadores, hay un grupo de investigadores que, bueno, buscan las leyes para redactar los documentos. Veo a dos personajes ahí en la lista que no estaban ausentes. Indira Alfonso, ¿quién será esta señora? Y María Cristina Iglesias. Resulta ser que Indira Alfonso y María Cristina Iglesias, que eran investigadoras de la comisión, estaban en ese momento haciendo la maestría de Defensa y Seguridad en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Y llegaron como a los 2 meses, y bueno, y quedaron de primera y segunda, que le ganaron al poco de coroneles y generales allá, y que en el orden del mérito ocuparon el orden de mérito de primera y segunda en esa comisión. Entonces Indira Alfonso fue la secretaria de la Comisión de Defensa cuando llegó, que es decir, la que manda más en la comisión, pues, la que organiza todo, como el secretario de la Asamblea Nacional. Después fue presidenta de la comisión, secretaria, ella era secretaria de la Comisión de Defensa cuando yo era presidente, secretaria de la Comisión de Política Interior cuando yo fui presidente de la Comisión de Política Interior, y después fue directora del despacho del presidente de la Asamblea Nacional cuando yo fui presidente de la Asamblea Nacional. Pero ella, con su formación científica también, que venía de hacer su maestría, ella creó un equipo que ella llamó el equipo tecnopolítico. Y ahí conocí en ese equipo tecnopolítico a grandes amigos, por eso que yo digo que esto es una reunión de amigos en la historia, a donde destaca a Andrés Brito, Emilio Ramos, Gustavo Valero, que está por ahí, yo lo vi. Hay varios aquí de esa historia para construir. Y empezamos a hacer documentos a Chávez, documentos al partido, documentos de la revolución. Bueno, ahí estuvo Indira, bueno, y ahorita es presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Aprendí mucho de ella también. El magistrado Juan Mendoza, nada más y nada menos, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Está aquí presente y nos honra con su presencia aquí, pues. Juan Mendoza, bueno, de lo que puedo contar yo, Juan Mendoza, por el alto cargo que ocupa. Juan Mendoza, bueno, era el jefe político de Trujillo en el año 2000 y era el jefe político electoral de Trujillo y de la participación política de Trujillo. Juan Mendoza, un pensador nato, y un pensador no solamente que ha leído y tiene mucho conocimiento de fuentes, sino que me llama mucho la atención de Juan Mendoza su contacto con la gente y esa sabiduría que adquiere del sentimiento popular. Y también con él hicimos muchos trabajos, también científicos, electorales, porque bueno, a mí esa parte me tocó desarrollarla en el partido. Bueno, la otra magistrada, es mi prima preferida, que se llama Carolina Meliá, que está aquí. Que ella es presidente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ella no está ahí porque es prima mía. Tiene una tremenda labor docente durante muchos años. Es una profesional del derecho integral y ejemplo para toda la familia Ameliach. Desde mi papá, que es del varón que queda vivo, hasta todos nosotros, pues. Y además la unión familiar, siempre está pendiente de todos nosotros. Ella me llama cuando yo tengo mucho tiempo sin llamarla, etcétera, etcétera. Ella es, bueno, la invitación
de Pedro Calzadilla, de gran honor estar aquí presentando mi libro, aquí donde reposó por muchos años, allá arriba hay una bóveda, donde reposó por muchos años el Archivo del Libertador. Es algo que de verdad me llena mucho de emoción. La profesora Aimir Jiménez es nuestra secretaria de Cultura y la presidenta del Fondo Editorial Carabobo. Bueno, es culpable también de haber el amor que le puso ella y su equipo aquí presente de hacer esta producción historiográfica, de verdad, que es excelente, pues, que lo hicieron ella en la parte de la edición y producción porque el contenido, el que sabe, el profesor Medina Rubio, que lo ha leído como 3 veces. Hay que esperar la crítica. Ajá. Bueno, el profesor Medina Rubio, yo voy a hablar, fíjate que no he empezado a hablar, ahí voy a hablar de las motivaciones, una de las motivaciones, y a finales, vamos a hablar, para yo escribir este libro fue sin duda alguna haber recibido clases del profesor Aristides Medina Rubio. Qué pasión, qué entrega por algo tan hermoso, usar la historia para sembrar el espíritu, el fuego sagrado de que amemos cada día mejor y más esta patria, porque conozcamos pues su historia, su brillante, su hermosa historia. Bueno, a don Hernández, compadre mío, amigo mío, Tibisay lo conoce mejor que yo. No voy a hablar mucho de Agdón para no cometer imprudencia. El profesor Alicampo, bueno, el profesor Alicampo nada más y nada menos es el culpable de haberme metido a mí en la maestría de historia. Ya vamos a hablar de eso en el desarrollo de las motivaciones. Nos acompañan 2 jóvenes. Yo me atrevo aquí, en la Casa de la Historia Insurgente, de decir que el futuro de Carabobo en gran parte va a estar en manos de estos 2 jóvenes. Gerardo Sánchez, alcalde del municipio de Guacara, y Juan José Peroso, alcalde del municipio de Libertador. Bueno, y un invitado especial que es el doctor César Burguera. El doctor César Burguera es un analista político, candela, que hay en Carabobo, que escribe una columna en el Notitarde que se llama, imaginen ustedes, se llama Sin Secreto. Entonces él ahí, sin guardar muchos secretos, él lanza pues sus análisis políticos, pero siempre bien informado y siempre bien orientado, aunque bueno, a veces mete su picante y su cuestión ahí, que pone y marca ahí. Los políticos en Carabobo se acuestan a dormir el domingo temprano para levantarse lo más temprano posible el lunes para comprar la columna a ver si están ahí retratados. Bueno, yo quería hablar de las motivaciones, 3 motivaciones fundamentales. La motivación por la historia, mi motivación por escribir este libro, y después mi motivación para buscar herramientas académicas por la maestría. Quiero comenzar algo por decirle, porque eso es algo, fíjate, aquí es como, no sé si lo dije, en esta presentación del libro es como cuando uno tiene un muchacho, cuando tiene un hijo. De verdad que sí, así lo siento, ¿no? Por lo bonito que es poder plasmar aquí y dejar algún legado de conocimiento sobre algo que uno vivió. Y ya vamos a hablar de la escuela positivista, que dice que uno puede escribir historias sino después de haber pasado 100 años, porque las pasiones del momento, cosa que es totalmente falso, totalmente falso. Bueno, la primera motivación, sin duda alguna, tiene que ver mi padre José Manuel Ameliach Núñez, que me enteré, fíjese, la cuestión de la historia, de la vida, de la coincidencia, del venir histórico, que estudió primaria con el profesor Medina Rubio, pero eso me enteré fue después. Me enteré fue en la maestría, que me lo dijo el profesor Medina Rubio. Mi padre religiosamente, los domingos, tenía 5 años yo me recuerdo hasta de la edad, 5 años. Todos los domingos, era como una religión. A las 9 de la mañana estábamos en el campo de Carabobo. Todos los domingos. Y eso a las 9 llegábamos al campo de Carabobo. El monumento, el Arco del Triunfo, el altar de la Patria Libre.
Entre 10, 10 y cuarto, 10 y media, comenzaba la visita guiada al campo de Carabobo. El significado de ese monumento. Eso fue durante 5 años religiosamente todo. Nosotros llegábamos a las 9, yo empezaba a correr con 5 años, recogíamos mango, comíamos mango, y a las 10 para allá para el monumento, a la visita guiada, pues ahí todo el significado y la carga histórica que tiene ese monumento, el altar de la Patria Libre, construido sobre piedras traídas del sitio de la Puerta, donde nunca fue victorioso el Ejército Libertador, y encima de él la figura imponente de Simón Bolívar, para recordarnos que la patria siempre saldrá adelante y el fuego sagrado de la patria y el amor por esta patria estará por encima de cualquier dificultad y nosotros venceremos esas dificultades. Eso nos recuerda ese monumento. Bueno, ahí transcurrieron entre 5 y 10 años y después llego y cuando tenía como 13 años conozco a un profesor revolucionario como nadie, bolivariano, bueno hasta en la médula. Se llamó José Francisco Jiménez y era profesor de fases de la Universidad de Carabobo, era doctor en historia, tenía una maestría en historia, creo que estaba haciendo el doctorado en la Universidad Central de Venezuela de historia, pero era el profesor de matemática y física. Era profesor de matemática y física, era historiador. José Francisco Jiménez. Entonces, bueno, otra vez el encuentro con la historia, la revolución, la situación del país. Y él fue padrino de mi promoción de bachillerato, cuando yo me gradué en 1980. Por cierto, la quinta promoción, él escribió, porque la dirección no quiso hacer un anuario, y él a mano escribió qué pensaba cada uno de sus alumnos, y lo escribió aquí en un libro que aquí está bien escrito por él. No existía la computadora, esta es máquina de escribir, y esto lo hizo él dibujado, ¿no? Quinta promoción de bachiller en ciencia, Libertador Simón Bolívar. Tenía que llamarse así la promoción. Eso fue en julio de 1980. ¿Hace qué? 37 años. 37 años. Y yo escribí esto indudablemente influenciado por esas visitas en el campo de Carabobo y por la influencia del profesor de tercero, cuarto y quinto año. Estamos hablando 78, 79, 80. 1978, 1979, 1980, 3 años bajo la tutela de ese profesor. Entonces, yo escribí en ese momento en el anuario, mira, aquí está la foto mía, con el uniforme, pesaba como 60 kilos. Y yo escribí lo siguiente: soy hijo de José Manuel Ameliá y Ninfester Horta de Ameliá, y mi aspiración es graduarme de oficial del ejército. Pienso actuar por mí mismo, de acuerdo a mis principios y formación moral, y lucharé por mejorar la sociedad y condiciones de nuestro país. Sé que muchos de mis compañeros están de acuerdo conmigo y por ello siempre tengo en cuenta el pensamiento del hombre más grande de América, Simón Bolívar, que escribió: la grandeza de un país no la hacen las riquezas, sino la conciencia moral de sus hombres. Muchachos, seamos fieles al pensamiento de Bolívar y tomémoslos como ejemplo para cumplir nuestros ideales. En 1980. La historia. Ahora, ¿qué produjo eso? La historia, el contacto con la historia, ¿verdad? Y estos dos grandes hombres, que este es mi padre y este profesor. Bueno, esto lo escribí en 1980, pero aquí está fechado de julio, está fechado julio 1980. Bueno, el 10 de agosto estaba entrando yo por la puerta de la Academia Militar y en una sillita sentado, en una mesa, estaba Chávez, comandante de pelotón. Tercero, ya el tercero, mi papá, el profesor, y ya vamos a hablar. Y Hugo Chávez en 1980. Ya ahí en 1980, eso es bien importante, ¿no? Volver el momento histórico. Lo que se hablaba en esa academia era de la era bicentenaria, del próximo, nada más y nada menos cercano, la fecha del bicentenario del natalicio de nuestro libertador en 1983. Bueno, y aquella, y el estudio por la historia, y la pasión, y Bolívar. Y después, bueno, todos los años, el desfile en Campo de Carabobo, otra vez el encuentro con Campo de Carabobo. Todos los años, 1980, 81, 82, 83,
a desfilar en Campo de Carabobo. Otra vez el culto, el recuerdo, el padre, el profesor, las cachapas allá al lado. Mira, aquí estamos el alcalde del municipio Libertador, donde está ese monumento precisamente, el alcalde Peroso. Y en 1983, el juramento bolivariano. El ascenso de alférez, que es el último grado en la carrera militar, y Chávez llegó el momento de hacer el juramento bolivariano. Pues. Y paso a ser yo miembro del MBR 200 en 1983, en el propio año del natalicio del Libertador Simón Bolívar. Pues. Eso lo va uno conectando con la historia. Y después llega, me graduó, 83, en el 84 me voy, me graduó y me mandan para Frontera, ¡pum!, un batazo. ¿Sabes que yo comandé todos los puestos fronterizos desde Castilleta hasta La Fría, desde el 84 hasta el 87, por allá en la frontera con el sur? Pero en el 87, fíjate, todo esto tiene que ver con el libro, en el 87 llegó un resuelto al batallón. ¿Estás cambiado, Amelia? ¡Ey, Dios mío, ¿para dónde me cambiaría? Vas a ser oficial de la compañía Honor 24 de Julio que está en el Campo de Carabobo. Dios mío, para el Campo de Carabobo. Mire, aquí está. Mire lo que está aquí. ¿Sabes? Francisco Amelia portando aquel uniforme que él admiraba, que mi papá me llevaba durante años a ver el relevo de guardia, a ver esa narración. Y cuando llego, a los dos meses, por ser el teniente más antiguo y supuestamente el más caracterizado que llaman, me designan el abanderado. Aquí tengo yo el tricolor de amarillo y azul, el abanderado. Yo era el que portaba la bandera nacional de la unidad que representaba la Guardia de Honor del Libertador Simón Bolívar. Bueno, imagínate yo, ¿cuándo yo iba a haber pensado eso en mi vida? Y mucho menos, aunque voy a ver cada un salto menos, me imaginaba esta. De gobernador en el Campo Carabobo, con la cinta de... Bueno, pero pegué un brinco ahí, ¿no? Ahí en el 87, fíjense que bien importante, porque la conexión con Chávez, que es el producto de que yo haya escrito este libro, el encuentro con Chávez, prácticamente por mi ida a Frontera, era muy difícil ya encontrarse, hubo 1, 2 o 3 reuniones, desde el 84 hasta el 87. Pero cuando llegué a Campo de Carabobo, a Chávez le encantaba reunirse allá y conspirar en Campo de Carabobo. Bueno, allá conspirábamos varias veces. Y ahí se da, estando yo ahí, se da la rebelión popular de 1989. Y a mí me mandan, estando yo en Campo de Carabobo, me mandan a cuidar el mercado mayorista, allá que tiene dolor de cabeza de Peroso, por cierto, también, siempre ha sido el mercado mayorista ahí, porque bueno, hay que mantenerlo. Y ahí yo vi ahí, yo tuve que, junto con otros oficiales, por cierto, con el sargento Carlos Alcántara, era sargento allá, Carlos Alcántara era sargento el secretario de Seguridad de allá de la Gobernación. Tuvimos que agarrar y amarrar a un oficial que se volvió loco, disparaba contra el pueblo. Nosotros lo amarramos y lo escondimos, lo metimos en un calabozo. Le dimos su toquecito también. Lo guardamos, claro, ¿cómo es eso, no? Y ahí en ese accionar, cuando a mí me mandaron para allá, yo le vi los ojos a la gente, al pueblo. Lo que hicimos ahí fue ordenar las colas y bueno, y evitar que se llevaran los objetos que estaban ahí, las neveras, pero bueno, que era el pueblo desesperado por toda una situación. Y bueno, y esa cantidad de muertos, miles de muertos en el 89, y la vergüenza, eso nos sumió a nosotros en una vergüenza a la Fuerza Armada. Chávez le decía la maldición bolivariana, nos agarró la maldición bolivariana y comentaba, y eso aceleró el proceso revolucionario, incluso cambió la visión que tenía Chávez y todo el movimiento. ¿Y sabe cuál era la visión? La visión no era ni siquiera tomar el poder. La visión era darle una demostración al pueblo que no estaba solo, que los militares, que había una generación de militares dispuestos a estar y luchar ya en ese momento al lado de nuestro pueblo, por las reivindicaciones más sentidas de nuestro pueblo. Esa fue la idea, manifestarle, que el pueblo se diera cuenta que la Fuerza Armada no era así, no era asesina, no era represora,
que había en su seno una cantidad de jóvenes dispuestos a luchar junto al pueblo. Y llegó entonces un hecho, eso fue el 89, un hecho que yo creo que ahí, y por eso quise hacer esta, porque bueno, muy sentida, aquí estamos entre amigos, de verdad que quise, llegó algo que creo que marcó mi destino. Era sábado, marcó mi destino en el compromiso revolucionario, con la historia, con Chávez, bueno, y que me ha llevado después a llegar hasta este libro, pues, entre otras cosas, como parte de dejar plasmado mi pensamiento ahí en algunas líneas, que no es más que reivindicar el pensamiento de Chávez. Era sábado de 1991 y Chávez me llama por teléfono a mi casa. Yo en ese momento vivía en la casa de mi papá, que en Valencia, que me le presentara en la maizantera el domingo a las 10 de la mañana. Es decir, eso fue el sábado 29 de junio, cuando la llamada de 1991. Y me dijo que me le presentara en la maizantera, que era su casa en San Joaquín, ¿verdad? Por allá cerca de Guacara, en San Joaquín, donde él vivía, que me le presentara ya a las 10 de la mañana. Y yo me le presento a las 10 de la mañana. Cuando yo llego y hablo, me le presento a las 10 de la mañana ya allá en San Joaquín, en la maizantera, él saca unas notas escritas a mano y en la portada, escrita con lápiz y regla, le encantaba rayar los libros. Rayaba los libros con lápiz de todos colores. Tú agarrabas un libro de Chávez y lo veías así amarillo, azul, rojo, verde, negro. Por cierto que en la técnica de los historiadores dicen, mire, yo ando con que tiene que ser con un lápiz grafito porque no podemos rayar libros mucho. Bueno, si no de uno, claro, no puede rayar mucho. Pero si de uno no lo raya. Bueno, se presenta Chávez con un papel escrito sin rayitas y decía el libro azul. En mano, sí, el libro azul. Y me dice Chávez, mira, Amelián, nosotros nos llamamos por el apellido, mira, Amelián, todas esas notas que nosotros hemos, todas esas discusiones que hemos hecho durante años, yo en estos últimos días la he recogido y están escritas aquí en este libro, que yo he llamado el libro azul, y las terminé ayer. Entonces, hay un elemento histórico bien importante. Quizás yo sea el primero con que Chávez consultó el libro azul. Que llama de por qué es el libro azul. Mucha gente dirá, ¿qué es el libro azul? Chávez llamaba a la calle militar, la llamaba la Casa de los Sueños Azules. La Casa de los Sueños Azules eran los sueños por una sociedad más justa. Eran los sueños de nuestra lucha. Y el libro azul era a donde estaban contenidos los sueños azules. Por eso es que llama el libro azul. Voy a dar un brinco, eso era 1991. En el 2003, siendo yo presidente de la Asamblea Nacional, estábamos saliendo del paro petrolero. Ayer habló presidente número 138 del 9 de febrero del 2003. Y Chávez empieza a hablar del libro azul. Ustedes van a ver ahí, como, aparte de la historia local, profesor, la microhistoria, que hacen de a veces a lo mejor la gran historia. Empieza a hablar Chávez del libro azul y dice, Chávez en el aló presidente dice, un documento que tiene 3 partes, una introducción, la segunda parte que es el enfoque ideológico, el marco ideológico del árbol de las 3 raíces, Bolívar, Rodríguez, Zamora, y la tercera parte, que es una línea estratégica muy general del proyecto nacional Simón Bolívar. Y llega y dice, eso es el 2003, y llega y agrega Chávez, esta madrugada yo estaba muy feliz porque leía estas notas humildes, notas hechas por un teniente coronel por allá apurado en 1991, y enseña la carpeta que yo vi ese domingo en 1991, que está en esta foto, que es esta que está aquí. El libro azul escrito en mano. El libro azul, que es
lo grueso del proyecto nacional Simón Bolívar. Luego el mismo Chávez, aquí está una edición que después se hizo el libro azul, pero no es el libro azul, es eso que tenía ahí en las notas esas escritas a mano. Luego, en enero, el 22 de enero de 2012, en una entrevista de José Vicente Rangel, llega Chávez y dice sobre el libro azul, dice: nosotros el 4 de febrero traíamos ya lo que llamábamos el libro azul. Era un folleto muy modesto, pero ahí estaban ya planteadas las líneas gruesas de lo que es hoy ya, ahora sí, 20 años después, el proyecto nacional Simón Bolívar. El libro azul. En esa oportunidad, volvemos a 1991, el presidente me habla sobre todo del proyecto nacional Simón Bolívar. Entonces quizás, digo yo, no puedo asegurar, pero quizás, porque él me dijo que había terminado de escribir eso como píldora, decía él, el día anterior, el sábado, quizás discutió conmigo por primera vez, ya escrito como proyecto nacional, ese domingo 30 de junio de 1991. Y ahí, en ese folleto, él leyó la parte de la democracia participativa y protagónica y de la participación política. Y yo creo que ahí, bueno, vino toda esa conexión con esa rama de que yo me dedicara sobre todo a eso, a la participación política, a la parte electoral. Y esa parte que en el libro está escrito así, en el libro azul, en esas notas, ¿verdad? Él hablaba como 13, el sistema de gobierno, la democracia participativa y protagónica. Él llega y describe el sistema de esa manera, 1991, junio. Dice lo siguiente: ¿qué es la democracia participativa y protagónica? Escrita en 1991 en el libro azul. Dice: el sistema de gobierno debe contar con los mecanismos, los cuales los organismos, el poder electoral, el organismo y los procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control, participar y protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas. Estaba rompiendo con el sistema político de conciliación de élite, y aquí estaba planteado ese proyecto. Bueno, hubo ese encuentro. Y como testimonio, ¿verdad? Porque aunque la historia se escribe con documentos, ese día, era 30 de junio, yo ascendí a capitán el martes 2 de julio de 1991. Y en ese encuentro, como testimonio de ese encuentro, él me regala este libro, Por aquí pasó Zamora, y le hace esta dedicatoria: por aquí pasó Zamora. Y entonces es como un contrato, él me compromete aquí, fíjate. Yo después lo veo y me estoy dando cuenta de esto en el 2003, me estoy dando cuenta en el 2003 cuando veo todo eso y reflexiono sobre todo. Él llega y me escribe aquí: Francisco Ameliá, a 2 puntos, un afectuoso saludo y mis sinceras felicitaciones por tan merecido ascenso. Llega al grado de capitán donde los sueños del mando reverdecen y apuntan hacia los azules horizontes. Atentamente, Hugo Chávez Frías. O sea, me estaba diciendo que mi destino estaba pegado al libro azul, que no era otra cosa que el proyecto nacional Simón Bolívar. Y ahí, bueno, entonces aquí es como el contrato, ¿eh? De una vez él dice, pues, como era él, tú llegas y tu destino apunta hacia los azules horizontes, bueno, los sueños azules. Y por eso es que la Constitución, que mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué la Constitución? Todo el chavismo está lleno de mucha simbología. ¿Por qué la Constitución, su portada es azul? Porque en la Constitución están los sueños de la Casa de los Sueños Azules, el libro azul, y ahí está plasmado el proyecto nacional Simón Bolívar. Por eso que la Constitución del 99, su color fue azul. Bueno, esa es la motivación que me conectó con esta historia, pues, con la historia presente. Ahí, después sabemos lo que sucedió luego, pues después de ahí vino, después de ahí, 91, vino el golpe de Estado, sin duda alguna, la rebelión militar. Y bueno, y entonces, el 27 de noviembre, ¿sabes lo que fui yo a hacer? Por ahí está Ronald, ¿no está Ronald? Yo lo vi por ahí. El coronel Ronald, Francisco Ameliá fueron a rescatar a Chávez. Claro, ahí supuestamente íbamos a recibir apoyo de la Escuela de Tropas Profesionales Chávez en Yare, porque nosotros éramos una rebelión dentro de la rebelión del 27
de noviembre, porque pensábamos que a Chávez lo iban a matar y no creíamos, esa es la verdad, pues no creíamos en generales, no creíamos en almirantes, creíamos en Chávez, nosotros creíamos en Chávez. Y un grupo de nosotros lo fuimos a rescatar porque pensábamos que lo iban a matar. Y él después habla sobre eso cuando yo paso a retiro el 25 de mayo de 1999. Pero ahí lo que le quería significar es que adivina con quién yo me infiltré en la alcabala de la cárcel de Yari. Con, bueno, coronel Ronald. ¿Sabe quién estaba ahí? ¿Quién más estaba ahí, Ronald? Civil. El profesor Jiménez, ese bachillerato, fuimos a rescatar a Chávez. Fíjate, el profesor de bachillerato, ese de 78, 79, 80, era el único civil que estaba ahí en el rescate, porque íbamos a rescatar a Chávez. Pues. Entonces, ahí se ve pues la conexión. Entonces, bueno, esa es la motivación que me conecta con la historia. Ahora, y esta historia de Chávez, pues, de la cual será el mayor orgullo de toda mi vida haber estado y vivido estos momentos históricos. Y yo sí digo que yo quiero parecerme a Chávez en lo político, quiero ser como Chávez, porque por ahí andan. Y valga la autocrítica, porque por ahí yo he visto campañas electorales de algunos candidatos que dicen que son chavistas, pero que no quieren parecerse a Chávez. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? Pues, que alguien me explique. Bueno. Que alguien me explique. Entonces, mira, después la motivación por el libro. La motivación por el libro. En primer lugar, bueno, sin duda alguna, fue un compromiso mayor la desaparición física de nuestro comandante, el libro. Pero luego hablábamos de la élite del poder, ¿verdad? Hablamos de esa concepción elitista, ¿no? Los Estados Unidos, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con esta casa, tiene que ver con la historia. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y sus centenares de millones de muertos, calculan en más de 100 millones de muertos entre las dos guerras. Hay cifras, de verdad que no hay un cálculo exacto, ustedes hablan 60 millones, 100 millones. Los Estados Unidos deciden lo que ellos llaman una estrategia no bélica para la dominación, para la conquista, ¿verdad? Para sus pretensiones imperiales. Y hay un señor que presidió la CIA desde el año 53 al 61, 8 años, y fue su presidente, que se llama Allen Dulles. Y Allen Dulles habla de cómo esa estrategia que está en el dominio de la mente, ya Bolívar lo había dicho muchos años antes, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Era eso. Y los Estados Unidos determinan que es mucho más efectiva ese dominio a través de la mente. Y aquí está en el libro, en la página 69, está esa frase que creo que recoge el pensamiento de Allen Dulles, que él fue presidente de la CIA entre el 53 y el 61, y el 63, en 1963, escribe un libro que llama El arte de la inteligencia. Y ahí escribe esta frase que resume todo. Pues. Dice Allen Dulles, ¿cuál es el objetivo de los Estados Unidos? El objetivo, cito a Allen Dulles, el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos a través de la educación, a través de la cultura, lo que llamaba Quintero, ¿verdad? La cultura del petróleo que fue sembrada en eso. Y años más tarde, estamos hablando del 61, años más tarde, Manuel Moreno Frajinals, que yo lo leí, escribe algo muy interesante que dice: la historia como arma. 1966, fíjate, estaba en esa época, estamos hablando de Allen Dulles, 1963, 1966, Manuel Moreno Frajinals, la historia como arma. Y Manuel Moreno
historiador cubano, él llega y nos dice que la élite dominante tiene la necesidad de controlar la producción historiográfica para crear una memoria colectiva al servicio de sus intereses, al servicio de los intereses de la élite. Y decía que había que romper con dos axiomas. El primero, ese axioma de la escuela positivista, que decía que no se podía escribir o no se puede escribir de la historia si no han transcurrido 100 años, porque las pasiones del momento, porque existen personajes vivos, que están impactando el momento actual, el historiador va a tender a no ser objetivo, a no acercarse a la verdad. Decía esa escuela positivista, para conservar y preservar pues una memoria colectiva a favor de sus intereses, era para eso, ¿no? Yo concuerdo con Moreno Fraginal de que nada más lejos de la verdad que eso, porque una persona que escriba, o un historiador que escriba sobre la historia reciente, podrá acercarse mayor a la verdad, porque va a disponer de mejores fuentes y mayores fuentes vivas, de mayores recursos, de mayores fuentes de información de cualquier tipo, audiovisual, video, escrito, celular, correo electrónico, de lo que sea, ¿verdad? Para construir y la historia oral, la historia de vida, que es fundamental, ¿no? Entonces, esa pretensión, y ahí está, el profesor incluso Medina habló incluso de los objetivos del Centro Nacional de Historia, que tiene que ir allá, pues. Tenemos que estar conscientes de eso, de que hay toda una estrategia de dominación a donde la historia ha sido utilizada como arma. Y hablaban de esos 100 años, de que no se podían escribir en 100 años, para que no vinieran pues con una prueba científica a rebatir un mito que ellos hubiesen ya sembrado en la memoria colectiva. Uno defiende las cosas porque cree en algo, en el sistema de valores, en el sistema de creencias. Y entonces la preocupación de nuestro libro es por la sorprendente, para mí sorprendente escasez de producción historiográfica con rigor científico que existe sobre el proceso revolucionario. Si la comparamos con la avasallante producción que realizó la Cuarta República para sembrar una memoria colectiva al servicio de sus intereses, es poquísima la que nosotros hemos escrito, que tenga un rigor científico. Hay muchas escritas, pero que tenga un rigor científico. Y ahí viene mi tercera motivación, ya terminando, creo que me he alargado. Mi tercera motivación en el ámbito académico. Y vivo una motivación de, sabiendo eso, ¿qué opinan estos historiadores partidarios de la escuela positivista, de que no se puede escribir una historia si no han transcurrido más de 100 años, y siendo yo de alguna manera un personaje que ha intervenido en esa historia, ¿cómo hago yo para entonces escribir una historia que tenga rigurosidad científica? Bueno, aplicando el método científico para escribir la historia. El profesor Medina Rubio fue uno de los grandes insistentes en lo que es la aplicación del método científico para escribir la historia, que tiene su metodología como cualquier ciencia. Y por eso quizás es que el libro, cuidándome de eso, el libro menciona 146 referencias que están plasmadas en 364 notas de pie de página, pero para yo haber tomado 147 referencias, es decir, fuentes de información distintas, que están ahí, están citadas en el libro para hacer eso, yo leí más de 700 fuentes, porque lo que está ahí reflejado es lo que se cita, lo que está ahí en el libro. Entonces, bueno, es parte de aplicar el método científico. Y en la aplicación del método científico es donde salen las variables, que por culpa de Tibisay yo tuve acceso ahí a esas variables que obtuvimos, el llamado NIDLE, AS, y se crea una metodología. Yo planteo ahí una metodología para analizar la historia de la participación política en Venezuela, que parte de una investigación histórica cuantitativa que se basa en esa combinación de variables para determinar las tendencias de participación política en un tiempo determinado. O sea, de tal año a tal año la tendencia fue a un crecimiento de la participación política. De tal año a tal año
bajo la participación política. Ajá. Y luego que ya tiene determinado con una investigación cualitativa esas variables de participación política, baja lo cualitativo, baja la busca, aplicando el método científico de la historia, vas a buscar cuál es la característica o las características más generales que dieron origen a esa tendencia y que se desarrollaron durante la tendencia. Y eso es lo que pretende este libro. Élite del poder, sufragio y participación política. Tiene dos conclusiones fundamentales. Ya estoy terminando ahora sí. Tienen dos conclusiones fundamentales. La primera es sin duda, porque fíjate que para acá, en el título, y además que era un trabajo de tesis de la Universidad de Carabobo, que sabemos pues que sus autoridades no son muy apegadas al proceso revolucionario. Entonces, pero no es necesario hablar de Chávez, porque el protagonista principal de este libro es Chávez, porque una de las conclusiones, y que se demuestra aquí con pruebas científicas, es que no ha habido en la historia de Venezuela ningún gobernante que haya promovido más la participación política en este país. Aquí está, eso lo tiene, es una de las conclusiones. Ahora, ¿qué se entiende por participación política? Que eso es interesante también. Participación política es cualquier acción emprendida por un grupo de personas para influir en la elección de su gobernante o en las decisiones que éste toma. Esa es la participación política. Entonces, a la mayoría de los gobernantes en Venezuela no les gustaba que el pueblo se metiera en las decisiones que tomaba. Chávez no. Chávez se guiaba por el tino, por lo que el pueblo pensaba, y ya lo vamos a ver en algunos documentos, su pensamiento. Esa es una de las conclusiones. Y la otra conclusión es que en el 58 se instaló un sistema de conciliación y circulación de élites en el poder tutelado por los Estados Unidos, que se acostumbró a gobernar 40 años este país, y que esas decisiones, esa conciliación se daba en base al reparto de la renta petrolera, generalmente hacia dónde iba la renta petrolera, era donde se daba, y que bueno, y que esa lucha va a ser permanente, y por eso vino el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, concluyo yo esta palabra después de haber dicho más o menos la conclusión. Tienen que leerse el libro, tenemos un libro para cada uno de ustedes, a la salida lo vamos a dar, y quiero, bueno, terminar ya la conclusión en dos anexos. Fíjense, lo que está aquí, que el profesor habló de algo, aquí hay, yo, como me he desarrollado en mis tareas del partido, en lo que es la participación política, en la parte electoral, yo he tenido contacto pues con las empresas que hacen estudios de opinión, es decir, con el señor Luis Vicente León, Gil Yepes, que es directivo de esa encuestadora, el profesor Félix Eija. Yo me entero, porque hay una parte aquí bien interesante para jóvenes investigadores que hay aquí, para que profundicen, que habla sobre lo que fue la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que era conformada por la élite. Ahí se destaca Machado Zuluaga y Marcel Garnier, eran parte de esa comisión. Y lo que yo analizo ahí, en los años, eso fue en la década de los 80, yo lo que analizo ahí es que las propuestas de esa comisión presidencial no eran para darle mayor poder al pueblo, era para debilitar a los partidos políticos, para el poder económico tomar directamente el poder a través de las ONG que tenían el auge ahí en los 80. Cuando tú vienes a ver ahí, cuando uno profundiza y ve quiénes eran los que formaban esa comisión y después lo que opinaban de la Constitución de 1999, porque casi todas las propuestas de la Comisión de la Reforma están en la Constitución, gran parte de ellas, ¿no? Sino que después se pusieron. Entonces tú dices, bueno, ¿qué era lo que buscaban? Lo que buscaban en realidad, y después lo vemos, y aquí están las fotos del libro, entra la foto del libro, después lo vemos cuando ese sistema de conciliación de élites, después que el presidente Chávez se aprueba la Constitución y aprueba la ley habilitante, sobre todo los hidrocarburos, bueno, la cultura del petróleo, la meritocracia, vaya, aquí está un titular del Nacional en la portada que dice: el paro petrolero continúa hasta la salida de Chávez. Ahí está
Y entonces aquí en el libro, y ahora sí finalizo, hay dos documentos, dos anexos. Entonces yo, para que me hable Gil Yepes, como miembro de la COPRE, de que fue la COPRE, aquí hay otros personajes, se citan a otras personas de la COPRE, entre ellos Carlos Blanco, sabemos su posición. Carlos Blanco decía que era una comisión de élite, que no se consultó al pueblo, decía Carlos Blanco, porque aquí se cita a Rómulo Betancourt, Carlos Blanco, a Aníbal Romero, como a José Vicente Rangel. Hay una cantidad de fuentes variadas. Entonces yo llamo a Gil Yepes y le hago una entrevista, se la hice el 3 de octubre del 2016, se dejó entrevistar. Entonces resulta ser que cuando él empieza a hablar de la comisión, da datos bien importantes de la comisión, pero hay un hallazgo. Yo no sabía que Gil Yepes había escrito un libro que se llamaba El reto de las élites. Entonces resulta ser que Gil Yepes actualmente es un partidario y defensor a ultranza de la teoría elitista, de la política y de la historia. Y entonces, aquí está una frase que está en esa entrevista, que yo no la estaba buscando, eso es lo bonito de la investigación y aparecen cosas, ¿no? Entonces, esa es una entrevista de octubre del 2000, cito a Gil Yepes, amigo mío, está en la acera de frente, piensa y pente, pero es amigo. Dice, cito a Gil Yepes, dice, 6 años antes de que se creara la COPRE, yo había publicado El reto de las élites en 1978. Y ya en ese libro, en el capítulo final, lo dice, si las élites no nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo en el modelo de país que queremos y cómo lo vamos a alcanzar, sino que mantenemos un pleito por cuotas de poder entre nosotros mismos, este régimen se va a caer y, como lo dije, en la élite del poder se cayó 20 años después. O sea, nosotros, las élites, si no nos ponemos de acuerdo, si seguimos peleando por el poder, las élites. Entonces, esto, yo para finalizar, lo que quería confrontar, esto lo dijo, fíjate que hay partidarios y defensores de ultranza de esa teoría de la élite del poder que surgió en la segunda mitad del siglo XIX para oponerse al materialismo histórico. Con una carta, y quiero finalizar llena de simbología para mí, yo le había dicho que para mí fue un grandísimo honor haber portado la bandera en esos años del 87, 80, tuve hasta el 91, tuve ahí. Después me mandaron para la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército. Bueno, ese fue el mayor honor que yo tuve con la bandera. Y el segundo grandísimo honor y el más de todos, pienso yo, permita que vaya acá, es esta bandera que tenemos. Esta bandera me la da Chávez el 15 de diciembre del 2006 como homenaje por yo haber sido su jefe de campaña en el 2006, donde fue reelecto con el 63% de los votos. Pero es la bandera que estaba, ahí está en el cuadro, que estaba en el balcón del pueblo, que por primera vez el balcón del pueblo lo utilizaba Chávez el 3 de diciembre de 2006, y esa bandera Chávez, pues, mayor orgullo, mayor mérito, dijo que bueno, que merecía que yo la guardara y me la entregó, y ahí está la foto donde me entregó la bandera. Esta bandera del balcón del pueblo, bueno, un tremendo compromiso. Y ese mismo día, ese fue el 3, la bandera, el 15, ese mismo día, en la mañana, él me escribe una carta, y es donde quiero comparar. Esta es la foto, grandísima. Ese mismo día Chávez me escribe una carta agradeciéndome pues el trabajo sobre la campaña, pero en el penúltimo párrafo escribe lo siguiente, y bueno, y comparémosla con la concepción ideológica de Gil Yepes, por lo menos. Escribe lo siguiente: en nombre de la gran victoria popular del 3 de diciembre, nunca perdamos
el rumbo que está señalado por estas palabras del Libertador. Y entonces cita al Libertador: yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios. Y termina Chávez de citar al Libertador, guiándose por el Libertador. Y agrega él, agrega Chávez: dejémonos guiar por el tino, la sabiduría y el coraje de nuestro pueblo. Allí está la clave para que nuestra revolución siga siendo victoriosa. Fíjense las dos concepciones, allá del pueblo. Bueno, ¿y cómo se llama eso? Participación política. Y de eso se trata el libro, y no le voy a hablar más sobre el libro, sino le voy a dar el libro para que se lo lean. Y para que opinen. Bueno, muchas gracias, de verdad que me siento muy contento. Es un gran honor para mí.